Lo primero, agradecer a Freddy por su aporte, agradecer a Freddy por su invitación, agradecerle a ustedes por su existencia y su presencia, agradecer al labrador con ese apellido tan marcador en esa tarea de ir haciendo surcos en las letras para abrir nuevos caminos de esperanza. Como yo soy de la Romana Vieja y en conversación con Freddy estamos por esa romana, realmente el trabajo de acercarme al libro por la vía digital fue un trabajo arduo, confieso, y es este momento, el primer momento en el cual toco el libro. El libro es una cosa a la que se acerca sensualmente. Y ese acercamiento que empieza por la yema de la palma de la mano y se nos va a los brazos para abrazarlo, para que nos toque el corazón, para que nos ilumine la mente y para que en esa conexión se nos haga ardor de ganas de hacer. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando al fondo, estamos tocando al fondo. Gabriel Celaya. Eso lo escuchamos en la voz de Paco Ibáñez. Y seguro que acompañó a Freddy en muchas jornadas de sombras para hacer posible luz en medio de la oscuridad. Y el poema se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Y un hombre de 92 años cargado de un poemario es un hombre cargado de futuro. Nació el año 31 en San Fernando de Apure. Imaginemos esa llanura en aquel momento y aquel aplastamiento social de la larga dictadura y aquellos lugares remotos y aquel espacio en donde además empezaban a llegar las primeras páginas de Doña Bárbara, aquel libro que se fue haciendo libro de la sabana. Toda horizonte es como la esperanza, toda camino como la voluntad. Y fue la marca de Gallego Seguro, que estuvo allí desde las primeras letras con la madre, que acariciando al hijo además le hablaba del tío, ese de Aragua de Barcelona, la Atenas de los Llanos, Arreaza Calatrava, quien lo confinaron por allá, por aquellos montes, para que se dejara de rebeldía. Le doy el dato. Dime. En esos tiempos estuvo en Real Blanco confinado allá. Sí, señor. Yo lo sabía, ¿no? Así es. Y después de cuando salió de Puerto Cabello ya a punto de morir, entonces fue por Atimote, por allá, donde cantó La Loca Luz Caraballo, de Chachopo Partaderos. Esa dimensión entonces del llano venezolano, que fue en aquel momento además un reclamo importante de aires de libertad. La muerte de Gómez y el 36, aquella insurrección popular del 14 de febrero, que por supuesto a sus 5 años no tenía cómo interpretar, pero que seguro llegó a caballo por aquellos caminos de sabana, con todas aquellas hipérboles que da la imaginación de lo que pasaba allá en la capital. Y en esa dinámica entonces, abrirse a ir creciendo a la adolescencia, para ir sembrándose entonces en el liceo y ver la conmoción que significaban
aquel movimiento de octubre que se llamó revolución, pero que fue de fantasías, como después lo escribió bien Domingo Alberto Rangel, y que sin embargo llevó pues precisamente a aquel joven llanerito de alpargatas todavía a entrar en el camino del compromiso, en el combate de la vida, en el combate de la libertad. Porque es bueno decirlo, Freddy nació un 14 de julio. En el imaginario que todos hacemos de nuestra fecha onomástica, el 14 de julio es Miranda en la Carraca. Todos llevamos la patria en el corazón y la libertad en el alma. Había clamado. Y también el 14 juillet, 14 de julio, la toma de la Bastilla, que significaba la insurgencia de un pueblo para abatir las puertas de los lugares que eran símbolos de opresión, como el obispo, por ejemplo, de Caracas, como Ciudad Bolívar, Guasina, Zacupana, por supuesto, el castillo de Puerto Cabello y de San Carlos. Espacios en donde se fue forjando un alma nacional de primer orden. Y en ese sentido, valga precisamente los espacios entonces de consolidación de la rebeldía. Y por eso, en el pórtico de su libro, trae a Bertolt Brecht, quien aún esté vivo no diga jamás, lo firme no es firme, todo nos seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. Y de eso se trata. La poesía como insurgencia, la vida como insurgencia, como espacio de reclamo de libertad, para pensar, para querer, para comprometer. En esa dimensión, entonces, miren que tuve que hacerme un cuadrito así y se los presento porque el digital tiene esa característica de lo efímero, de lo que toca y se va. Deja de ser cosa tangible, cosa que se amarre, que se agarre, que es la diferencia del libro. Y en ese orden, valga, las sombras y los soles, tiene 4 grandes huertos en donde Freddy fue a buscar aliento y alimento para su alma, belleza para su alma, porque el fragor de la lucha produce desazones, produce dolores, produce sombras y a veces siembra amarguras y entonces hace daño al alma. Porque las horruras, como él precisamente destaca con licencia poética, es la dimensión del horror, es terrible. Es horror con tortura, es horror sin ternura, es horror sin piedad. Y en estos tiempos, ¿cómo nos ha tocado mirar lo que es ese horror sin piedad? Esa horrura. Veamos a Palestina, veamos a los espacios donde la geografía de la furia ha sido impuesta en el exterminio a los otros, en una onda de odio. Y entonces un alma buena, de buen llanero, no puede odiar. Se llena de ira cuando es necesario, pero no de odio que le vacíe el alma. Y esa dimensión entonces de esos lugares donde ir a cultivar lo comprende en 4 grandes espacios. El cercado ajeno. Y entonces hace toda una vista. 55 poemas y 55 poetas de los que Occidente, y él es un hombre del pensamiento de Occidente, porque efectivamente fue formado en toda esta dimensión, y en general nosotros aquí lo somos, que va desde Homero, y valga la piedad, ese canto 24, la rapsodia 24 de la Ilíada,
donde Príamo va a pedirle a Ulises y a la ira de Ulises que le entregue el cadáver de Héctor, quien mató a Patroclo, su amigo. Y en la conversación surge el espacio de la verdad como un elemento clave importante precisamente para él. Una larga lista entonces, donde está el Dante, por supuesto, y con su pórtico, lasciate ogni esperanza, voi que entrate. Dejad la esperanza a los que entran aquí en este espacio del infierno. Petrarca, Da Vinci, Shakespeare, Byron, Keats, Whitman, el gran poeta de la esencialidad que precisamente rompió las reglas. Y es bueno también decir y recordar en su pórtico, Freddy nos habla de su estilo poético y nos dice que él no se queda constreñido en las formas, pero también sabe usarlas y hacerlas. De hecho, buena parte, por no decir la mayor parte de sus poemas, están dentro de la métrica del soneto, con sus casillas bien claras. Algunos en decasílabos se van de la gaveta, porque hay libertad, pero efectivamente el estilo poético está marcado por esa manera. Hay otros donde le sale más el espíritu llanero y entonces es glosador, trovador. Allí con Andrés Eloy, con la Riva Torrealba, que son los grandes glosadores, hace glosa hermosa de más de uno de los poemarios precisamente que tiene. Allí en esa lista entonces del cercado ajeno todavía podemos hablar de Chaplin, de Holderlin, de Beethoven, cómo no, de Rilke, de la Rusia inmortal de Pushkin, de Tolstoy, de Gorky, de Pasternak, de Mayakovsky, también Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Lautréamont, con los franceses Valéry, Rimbaud, Saint-Jean-Perse del Caribe, Breton, ese poeta de la libertad. Yo nací para conocer, yo nací para nombrar libertad. Recuerdo, en alguna ocasión me tocó la clase de francés en un liceo de Guayana y gozábamos porque en el pensum entonces yo puse poemas y dentro de ellos estuvo precisamente Je suis né pour te connaître, pour t'aimer, liberté. Es decir, y lo gozaban los muchachos precisamente porque de eso se trata, sembrar la libertad en el alma. Una vez que se siembra la libertad en el alma, ya no sale más nunca de allí. Y esa es clave. Tagore, por supuesto, Jalil Gibran Jalil, loco, porque siendo locos es que podemos hacer que cambie la vida. Y el cantar de los cantares, ese poema erótico, profundo, precisamente de amor intenso. El otro huerto donde alimentarse, la historia fecunda, la Hispania fecunda. El huerto de la Hispania que empieza con Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita, el marqués de Santillana. Moza tan fermosa non vien la frontera do vi la vaquera de la Finojosa, faciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño, vencí la frontera do vi la vaquera de la Finojosa. Imagínense usted este llanero haciendo ese enhebrado de verso, gozando con el siglo de oro español. Fray Luis de León, Cervantes, Góngora, San Juan de la Cruz, Santa Teresa. San Juan, ¿dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras mío. Y después, cuando va buscándolo en la espesura, dice, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos, mirándolos de sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Imagínense ese ritmo, esa música en el alpargatú aquel. Que ojo,
Después, en la vida que lo llevó por diferentes lugares, también por la cárcel, también por la excelsitud del ser ungido diputado de su estado, el año 58. El año 68, después de haber cursado un pedacito de Derecho y un pedacito de Economía, finalmente con pasión se dedica a estudiar su licenciatura de Educación y se pone con laude el sombrero de 4 picos. Del cogollo al 4 picos. Esa dimensión que además lo envuelve en el compromiso de la universidad en plena renovación, con Bianco y con otros, y que hace la efervescencia y trae a memoria incluso a aquellos jóvenes de Córdoba del año 17, que es siembra también nuestra americana de lo que es la rebeldía y la necesidad del saber con pertinencia, del saber que nos sirva para algo, del saber que nos libere, del saber que nos transforme. Machado, León Felipe, poeta tornante. Como tú, piedra pequeña, como tú, guitarra humilde, como tú. Pedro Salinas, Vicente Alexandre, García Lorca, todo en ti. Que el crimen fue en Granada, aquella su Granada de Fuente Vaquero. Miguel Hernández, un dolor se agrupa en mi costado, que por el dolor me duele hasta el aliento. Y por ahí, Miguel Hernández, de mi raza siempre estoy. De la fronda fraterna, entonces. Y aquí nos encontramos en nuestro espacio nuestro americano. Aquí estamos desde la Azteca, José Hernández, Martín, la rosa blanca, contigo una rosa blanca en junio como en enero, por el amigo sincero que me da su mano. Gabriela Mistral, César Vallejo, Juana Di Barboro, Pablo de Roca, ese otro Pablo de la conciencia chilena, extraordinario, feroz. También con Gonzalo Rojas, forman parte de esa trilogía varonil, porque por supuesto a ellos les precede la Gabriela, tan especial, tan puntual. Borges, Guillén, Neruda, por supuesto. Y de ahí las sombras y los hombres. Lezama Lima, todo está dispuesto para un nacimiento. Es ese permanente renacer de la poiesis, de la poesía, ese todo está dispuesto para el nacer, para el emerger, para entrar en la novedad de la vida y contar entonces precisamente a esa novedad. Octavio Paz, con un sueño hacia adentro y también hacia afuera. Cortázar, Nicanor Parra, ese irreverente hermano de Violeta, personaje que todavía a sus 104 años andaba dando que decir. Benedetti, Poirot, aquel de la poesía vertical. Roque Dalton, quien murió del propio solar del cual surgió la muerte. Eduardo Galeano. Y finalmente, el puerto más cercano, con 49 poemas, el del patio solar, con un epígrafe de entrada de César Rengifo. Dime tú, capitán, que al sur llevas. Y empieza con Andrés Bello, salve fecunda zona que al sol enamorado circunscribe. Esa pasión libertaria del idioma que tiene tanta significancia como las espadas que hicieron posible la independencia. Y todavía tenemos una larga deuda con Andrés Bello en ese tema.
Pérez Bonalde, la vuelta a la patria. Guerra, grita en pro el navegante y confusa y distante de la patria de lejos se dice. José Tadeo Arreaza Calatrava, ese tío que efectivamente fue un referente desde niñez de lo que era la vida comprometida. Llanero como él, pero de Oriente. Y entonces sembrado allá en Apure, porque de otra manera habrían sido grillos que hubieran acompañado. Enriqueta Arbelo Larriba, excelente. Armando Reverón con su pintura desnuda. Ramos Sucre, que voluntariamente se salió de la vida. Andrés Eloy. Andrés Eloy es un personaje realmente muy importante en la vida de Freddy. Y un personaje que tiene que ser muy importante más en la vida de todos nosotros. Siento que para mí no solo sus poemas de amor, que son muy hermosos en Tiraluma, sus poemas de compromiso. Y tiempo como para precisamente también mirar. Madre, si me matan, búscame un pobre hombre de algún pobre pueblo, y esa pobre mano por la que me matan, pónmela en la herida por la que me muero. Esa conversación con la madre, y valga Andrés Eloy, valga Freddy también, que es evidente su relación puntual. Siempre los varones, sobre todo, tenemos especial inclinación a vincularnos de manera puntual con la madre, y la madre con su varón chiquito. Hay una relación especial, francamente. Lo digo también con propiedad. Mariano Picón y Briceño Iragorri. Al pueblo en crisis, removerle fuegos redentores. Arbelo Torrealba, puntero de la llanura por los caminos del alma. Y por ahí se va en la glosa. La glosa es un arte poética un poco en desuso, pero que en efecto nos vino desde España en los trovadores, glosadores, que además un poco de la Andalucía, las zambras, los trovos, que fueron trabajando en la espinela, las décimas, de una manera con el polo en la zona de Oriente, de una manera más con la glosa llanera en Occidente y en toda la zona central y occidente. Urrafiete también está con su presencia. Luis Mariano, Miguel Otero, Rodríguez Cárdenas, Vicente Gervasi, César Augusto León, Ana Enriqueta Aquiles Nazoa, poeta de luz y sonrisa. Espinosa Hernández, ahí vale la glosa, porque no quiero ser noche después de haber sido día. Lucila Velázquez, Orlando Araujo, compañero y par en su bondad de pan de trigo. Briceño Guerrero, por cierto su paisanito, ahí apenas algunos kilómetros Apure arriba, en Palmarito, que se hizo famoso por aquello del carrao de Palmarito, pero que fue, además, Briceño Guerrero, un hombre de una significación puntual en esta patria necesitada de gente que pensara con mente abierta para tocar el alma del mundo. Este 31 de octubre se cumplieron 9 años de su partida. Y valga que es un personaje del cual en esta Filben y en otras habrá que poner a punto, porque hacen falta ese tipo de hombres. Morela Muñoz, Aureo Tropical, Turpial.
Sanó Hernández, Jesús Sanó, interesante hombre de Tumeremo, allá de la tierra de Guayana, Ramón Palomares, de Escuque, de todo ese Trujillo, de Pajarillos, Víctor Valera Mora también, defensor de la dignidad de la poesía, Edmundo Aray, Ludovico, Eugenio Montejo en todos los silencios, y además con su presencia en el pórtico para dar licencia de que la métrica en la poesía no debe perder la esencialidad del poeta. Ali Primera, por supuesto, ese cantor de El claror de luna. Yerle Herrera, que es el cielo del desmorir de amor. Un hombre fuerte quien prometió volver con sus canciones tras desmorirse para casa. Así nos cierra Freddy precisamente su poemario. Y entonces ese poemario, que está envuelto en la vida misma, no es, hay que decirlo también, el único poemario de Freddy. Tiene varios antes. Desde árbol, desde llano. Serena vas hacia la mar. Un canto a la mar. Coplas de tiempo y de río. Mechones ardientes, en donde ahí hay vínculo también con algunos de esos poetas de especial significación. Luis Beltrán Prieto, ese poeta del mar, y algunos otros que realmente sembraron allá. Coplas y del camino andado, grabaciones. A ti, madre, antología poética de Apure. Proclamación de la heredad de Boconó, con esa eterna cronista de Boconó, Lourdes. Y finalmente, ahora, Las sombras y los soles, en homenaje a los poetas que han llenado su vida. Por eso el cuarteto de parcelas de esos cultivadores me atrevo a llamar los huertos de este día de sombras y soles. Y en esa dimensión, cerrando ya, para que nos pasa todo, ¿verdad? Bueno, aquí está, sí, señor. Mientras lo encuentro, me viene de nuevo Gabriel Celaya, la poesía cargada de futuro. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Ese compromiso entonces de la poesía inserta en las vísceras para que la existencia, el sí que somos, sea un sí que nos dé vida resuelta, vida completa. De tal manera que en este libro, Freddy Melo, sin relegar la lucha política social, toma partido por una alegría liberadora. Y aquí se extraña. Y no tiene miedo de decir, yo soy feliz. No tiene vergüenza de decir. Mira que en estos tiempos de tanto horror, de tanta horrura, da casi vergüenza ser feliz. Pero la felicidad es un derecho que lo hacemos a fuerza de tesón, de trabajo, de cobrar. Aprovechemos el labrador del editor, de labrarlo
en la propia existencia, para que la alegría nos acompañe siempre. Un elemento importante. Y ahí, Benedetti, defender la alegría. Esa alegría liberadora que toca al ser humano para hacerlo más feliz. Por cierto, todo destino de una revolución que quiera y deba cambiar las relaciones entre los seres humanos y las relaciones de ellos con la naturaleza, tiene que ser una dinámica que plantee la mayor suma de felicidad para los seres y para la tierra, paz. Con la carga de sus poemas da solaz a la mirada del alma para preservar los nidos de pajaritos acunando vida en las ramas. Valga Paul Eluard, las ramas más frágiles, en medio de la horrura, de las amenazas de exterminio, de las bombas, de los faroles rotos y los cerrojos de las prisiones que pretenden encerrar esperanzas y quebrar madrugadas de los pueblos. Gracias, poeta, por toda la vida que está en tu corazón.